Muy buenos días, el Señor los bendiga de una manera amplia, maravillosa. Deseamos que la mano protectora del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sus familias, su familia cercana, su familia extendida, que Dios sea guardando, que Dios sea protegiendo, que el Señor sea proveyendo, Él es proveedor también, que el Señor sea proveyendo para cada necesidad que hay. Y les quiero saludar en esta mañana con Romanos capítulo 12, versículo 12 en la versión de la palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Durante mucho tiempo pensamos que era lo que es bueno, perfecto y agradable para nosotros, pero no, es lo que es bueno, perfecto y agradable para Dios. Y si es bueno, agradable y perfecto para Dios, también lo tiene que ser para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a seguir con nuestro tema y vamos a terminar en el área del alma. Veníamos hablando acerca de lo que son las emociones, de lo que es la autocondenación, lo que es el odio. Y nuestras emociones tienen que ver mucho con lo que hemos heredado de nuestros padres, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, porque es una cadena que va de generación en generación. Y en nuestras emociones y nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de actuar, reflejamos esa herencia, reflejamos esas emociones. Por eso podemos encontrar familias que son vengativas, porque así han sido por generaciones, familias que son de pronto coléricas, porque así son por generaciones, y son las herencias que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados. Sin embargo, dice la Escritura que es Dios quien escoge nuestras herencias, y al ser Él quien escoge nuestras herencias, entonces Él desea lo que acabamos de ver, lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Y si es bueno, perfecto, agradable para Él, lo es para nosotros. Entonces les animo a que permitamos que sea el Señor quien cambie nuestra manera de pensar. Es imposible para mí como pastor cambiar tu manera de pensar y acomodarla a lo que dice la Biblia, llevarla, sujetarla a lo que dice la Biblia. Es para mí imposible cambiar mi manera de pensar. Imagínate poder cambiar la tuya. Entonces, por eso me rindo al Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien cambie mi manera de pensar. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios para que su Espíritu haga eso, Él sin duda lo hace. Recuerdo una situación que viví hace muchos años. Estaba recién casado, estaba trabajando en una empresa aquí en Bogotá. Y entró una llamada, yo trabajaba en vendedor, y en la sala de ventas entró una llamada a un compañero de trabajo que me había escuchado, había entendido que era cristiano también. Y cuando él está hablando por teléfono, está hablando con una chica y le dice: pero mira, no vayas a ir a una de esas iglesias que son legalistas, a una de esas iglesias que te critican, que si te tiñes el cabello, que si te lo cortas, que si usas arete, que si te maquillas, iglesias legalistas, no vayas a ir a una de esas iglesias legalistas. Y resulta que en ese tiempo yo estaba congregándome, era miembro de una misión que practica bastante el legalismo en ese sentido. Con el nombre de santidad. Entonces yo me sentí agredido. Sin embargo, no le dije algo en ese momento. Pasaron los días, salimos en una mañana cada uno a hacer su ruta, y una diosidencia. En Dios no hay coincidencias, hay una diosidencia. Me subo a una buseta y lo veo allá al fondo, y pues claro, es mi compañero de trabajo. Yo voy, me siento, ¿qué hubo? ¿Qué más? Que no sé qué. Entonces él llega y me dice: Marcos, yo siento que tú tienes que decirme algo, que tú tienes algo. El Espíritu Santo obrando en la persona que yo había en mi corazón, había señalado, había juzgado y había condenado. En mi corazón no le había dicho nada, no le había dicho algo, pero ya lo tenía señalado, juzgado y condenado. Y le dije: la verdad es que hace días pasó lo siguiente, y le conté lo que había sucedido. Y yo asisto a unas iglesias que usted llama legalistas. Entonces entramos en el tema,
pero había algo que me había enseñado mi pastor y es: la Biblia no es para discutir, la Biblia no es para pelear. Y me acordé de esa palabra y le dije: ¿sabe qué, man? Que la Biblia no es para discutir ni es para pelear. Vamos a hacer una cosa, vamos a orar al Señor y que el Señor cambie la manera de pensar en usted, que estoy seguro que lo va a hacer si usted lo permite, o en mí, y yo sé que en mí no, porque yo estoy en lo correcto. Y pasaron las lunas, pasaron los años y el Señor cambió la manera de pensar en mí. Y me di cuenta que la presencia del Espíritu Santo, que la unción en una mujer no depende de si tiene el cabello largo o corto, si se maquilla o no se maquilla, porque tanto a las unas como a las otras Dios puede usar. Y las unas como las otras son hijas de Dios, y el día del arrebatamiento las unas como las otras van a ser levantadas por el Señor. Entonces ya en este tiempo no condeno a aquellas personas que practican ese estilo de vida, pero tampoco hago relevancia de quienes no lo practican, puesto que unos y otros, unas y otras son hijas de Dios, y por ellas murió Cristo en la cruz de Calvario. Entonces, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, indudablemente Él lo va a hacer. Eso quiere decir también que va a cambiar nuestra manera de sentir, y permitamos que el Espíritu Santo sea sanando allí nuestras emociones. ¿Qué tal si allí inclinas tu cabeza antes de que continuemos o antes de empezar y le dices al Señor, le dices: Padre, mira, mis emociones reconozco que no son las correctas, reconozco que no son las más acertadas, las más idóneas para un hijo o para una hija de Dios. Reconozco que en mi corazón, en mis emociones, Señor, hay cosas que te disgustan, que no te agradan, y que eso, Señor amado, daña mi corazón y daña la santidad de mi vida. Hoy, Señor, dispongo mi corazón, hoy dispongo mi vida para que tu Espíritu Santo sea ministrando, sea sanando mis emociones, Señor. Renuncia a toda herencia emocional incorrecta. Renuncio a toda herencia emocional, Señor, que te desagrada, y te pido que tu Espíritu Santo tome el control de mis emociones. Sujeto mis emociones a tu Espíritu, y que me ayudes, me enseñes y me guíes cada día en lo que debo sentir, guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y Señor, colocamos el estudio en este día de tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, ministre a nuestras vidas, Señor. Que nos ayude, Dios de la gloria, a tomar decisiones correctas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad. Entonces vemos que allí en el alma están las emociones, está el intelecto, está la voluntad. Lo hemos visto: intelecto, emociones y voluntad. Y vamos a hablar acerca de la voluntad. Hay un enemigo tremendo de la voluntad, y es un espíritu de manipulación y un espíritu que quiere controlar la voluntad. Entonces, manipulación y controlador de la voluntad. Y dice en Gálatas capítulo 5 versículo 17, la Nueva Traducción Viviente, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Recuerdas que hay un cuarto componente en nuestra alma? Está el intelecto, las emociones, la voluntad, y hay un cuarto integrante que es la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado. Esa es la que nos lleva allí en el alma a pecar. Por eso dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. El alma que peca, esa morirá. Esa quedará eternamente separada de Dios. Pero para eso Jesús de Nazaret murió en la cruz de Calvario, para poder borrar nuestros pecados y que la naturaleza de Cristo se hiciera una realidad en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces está allí ese cuarto ingrediente, podríamos decirse, ese cuarto cubículo allí en nuestra alma, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de decidir hacer o dejar de hacer algo. Es la capacidad de
hacer o dejar de hacer algo. Y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros consideramos principios, con lo que consideramos nosotros que son valores del estilo de vida. Entonces, según esos principios, según esos valores, nuestra voluntad se guía. Por eso es que hay un choque tremendo cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador único y personal. ¿Por qué? Porque entonces allí el Espíritu Santo empieza a luchar en contra de nuestra naturaleza de pecado. Por eso dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Ahí está Espíritu con mayúscula. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ustedes no son libres para hacer las cosas buenas que ustedes desean, sino que encuentran una oposición tremenda en su naturaleza de pecado, lo que nos dice la Escritura. El Señor le dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque es gobernada por la naturaleza de pecado. Entonces nos está hablando aquí de esa lucha que tú y yo tenemos. Y qué bueno que tenemos esa lucha. Porque si Cristo no estuviera en nuestro corazón, no existiría esa lucha. Seríamos esclavos del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, allí en Juan capítulo 8. Pero el Señor Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Libres de que su voluntad siempre está dispuesta a obedecer la tentación y a pecar. Dice dentro de nuestro manual de discipulado que todos nosotros somos pecadores, según lo que nos enseña la Biblia. Unos más, otros menos, pero todos definitivamente somos pecadores. Entonces, una vez que nosotros conocemos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador único y personal, la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros empieza a luchar y se empieza a oponer a esa naturaleza de pecado. Por eso, ahora cuando tú y yo pecamos, nos sentimos realmente mal, nos sentimos realmente en una condición miserable. Esa debe ser nuestra reacción cuando nosotros pecamos. Sentirnos miserables, sentirnos desagradecidos, ingratos con el Señor, porque Él murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que en lugar de vivir en santidad y en acción de gracia, llevar una vida que le agrade al Señor, desafortunadamente en muchas oportunidades lo que hacemos es todo lo contrario de lo que a Dios le agrada, lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Entonces, lo que está hablando aquí no lo está hablando cualquier persona, lo está hablando el apóstol Pablo. Eso quiere decir que el apóstol Pablo también tenía esa lucha, él también tenía esa dificultad. Recuerda que hablamos acerca de que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor cuando él iba persiguiendo la iglesia, cuando iba persiguiendo a los cristianos para poderlos llevar y que fueran juzgados y que fueran condenados y encarcelados, etc. Ahora, él trae una tradición religiosa impresionante. Así como tú y yo cuando llegamos a Jesús de Nazaret, si no naciste en un hogar cristiano, y si naciste en un hogar cristiano, posiblemente heredaste la religión de tus padres, pero no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, no le has entregado tu vida al Señor Jesús. Y la salvación no es porque tú seas hijo de cristianos, la salvación es individual, la salvación es personal. Y aunque hayas conocido a Jesús, dentro de tu hogar, que tus padres son cristianos o uno de tus padres es cristiano y te llevaba con frecuencia allí desde que eras niño a la iglesia infantil o a la escuela dominical, como se le llama también, y allí creciste, de pronto solamente heredaste la religión de tus padres. Y por haber heredado la religión de tus padres, de pronto te has conformado en eso, y pues es posible que estés viviendo de una manera hasta hipócrita. Y eres uno en la casa y eres otra persona totalmente diferente de puertas para afuera. Eres uno en tu casa y eres otro en el colegio. Bueno,
Hoy en día estamos en aislamiento y en cuarentena por esto de la pandemia, pero cuando ibas a un colegio, ¿no es cierto? Y de pronto tu manera de comportarte en el colegio, tu lenguaje, tus amistades, la manera de hablar con tus amistades, la música que escuchas y la música que cantas, tu vocabulario, todo es totalmente diferente a lo que hay en tu casa. Entonces simplemente eres hipócrita. Simplemente eres hipócrita, no eres sincero. Entonces te hace falta es conocer a Jesús de Nazaret como tu Salvador único y personal. Porque es que la religión evangélica, mira, la religión evangélica no salva absolutamente a alguien. Quien murió en la cruz de Calvario y resucitó se llama Jesús de Nazaret. Y si naciste en un hogar cristiano y aún no le has entregado de una manera sincera, de pronto en alguna ocasión tus padres o en medio de un servicio se hizo la invitación a recibir a Jesús como el Salvador único y personal, de allí tus papás te pudieron haber presionado o una amistad te pudo haber presionado, alguien te presionó, haga la oración y le hiciste más por presión que por convicción. Hoy es el día y puedes hacer esa oración hoy por convicción, reconociendo que realmente tú has pecado y que sí es de verdad que la paga del pecado es una condenación eterna, pero que Jesús murió en la cruz de Calvario para poder borrar tus pecados, perdonar tus pecados, hacerte hijo de Dios y darte una eternidad de salvación, una eternidad de bendición. Entonces, antes de seguir adelante, yo apelo a tu libre voluntad. Y en esa libre voluntad te invito a que hagas esta oración, pero que la hagas con fe, con sinceridad en tu corazón y le digas allí: Señor, hoy reconozco que he pecado y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por haber llevado una doble vida, una vida hipócrita, una vida sin nada sincera, Señor. Y te pido que perdones mis pecados. Te recibo como mi Salvador único y personal. Y te pido que a partir de este instante seas el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque me has hecho un hijo de Dios o una hija de Dios. Padre, ayúdame para que el propósito que tienes conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esa oración, ahora eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. No por una religión heredada, sino por tu propia y libre decisión. Allí es donde está la voluntad. De pronto alguien tuvo esa lucha allí interna y no quiso hacerla. Te invito a que reflexiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que toda venda espiritual, toda ceguera espiritual sea quitada de ti y que puedas entregarle tu vida con libertad y con gozo y alegría al Señor Jesucristo y heredes la salvación, la vida eterna y empieces a disfrutar de la paternidad del Dios Todopoderoso. Entonces, estamos hablando acerca de la voluntad, que es la libertad que tenemos de hacer o no hacer algo, de dejar de hacer algo, con plena libertad, plena autonomía. Ahí sí, como dicen, con pleno uso de nuestras facultades. Hacer o dejar de hacer algo. Esa es nuestra libre voluntad. Pero en esta lucha que nosotros tenemos, ahora que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, antes no. Éramos esclavos. Antes ni siquiera el enemigo tenía que asediarnos. Nosotros corríamos detrás de las tentaciones. Pero dice la Escritura, acontecerá, allí en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Entonces cambia. Entonces las cosas cambian. Entonces la vida espiritual de nuestra descendencia cambia. Hablo para los que son padres o somos padres y para los que serán padres en el futuro. Los que son padres de esa generación que, aunque no ha nacido, está destinada por tu decisión de recibir a Jesús, está destinada a amar, a adorar y a servir a Dios. Aún aquella generación que no ha nacido, esa generación serán siervos y siervas del Dios Todopoderoso.
porque es necesario que nosotros le inculquemos esa fe a nuestros hijos, le demos esa que es la mejor herencia a nuestros hijos, esa herencia de salvación y vida eterna, sabiendo que son ellos los que tienen que tomar su libre decisión. Pero es nuestro papel como padres transmitirles y dejarles esa herencia espiritual, esa herencia de fe. Por eso dice la Escritura: y te bendeciré y bendeciré a tus hijos después de ti. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro papel como padres es levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y es cuando recuerdo una frase que escuché, que el Señor me regaló hace ya bastantes años. Y esa frase dice: el murmullo ensordecedor de mis acciones no deja escuchar el grito ensordecedor de mis palabras. Es decir, yo puedo hablar, y puedo hablar muy bonito, y puedo hablar mucho de Dios, y puedo memorizar mucha Biblia y mucha escritura, pero de pronto mi voluntad está siendo manipulada, mi voluntad está siendo gobernada, mi voluntad está siendo controlada, porque no me he levantado en el nombre de Jesús de Nazaret para romper ese yugo de pecado. Y una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. ¿Y sabes quiénes son los que primero se dan cuenta? Los de mi casa. Por eso el Señor le decía a los fariseos: sus hijos serán sus propios jueces, porque ellos sabían en su casa realmente cómo eran sus padres, que colocaban cargas que ellos ni con un dedo querían llevar. Entonces hay una lucha allí dentro de nuestra voluntad, y esa lucha el Espíritu Santo nos guía a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, perfecto y agradable para Dios, pero la naturaleza de pecado nos quiere llevar a desobedecer a Dios. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. La versión de Dios hablado del 94 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, está diciendo el apóstol Pablo, vendido como esclavo al pecado. Yo sé que la ley es espiritual, que la ley es buena, porque la ley es dada por Dios, y la ley es dada por Dios para ponerle límite a nuestra maldad. Esos límites no son para dañarnos a nosotros, al contrario, esos límites son para preservar, conservar en nosotros la santidad que agrada al Señor. Es como cuando tú vas por la carretera y encuentras algunas señales respecto a la velocidad. No es para estorbarte ni es para molestarte. Esa señal allí, déjame decirte que es una autoridad. Y esas señales son puestas pensando en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, para poder prevenir un accidente. Y quiero recordarte exactamente eso, que el pecado en el cristiano debe ser un accidente. Nosotros no planeamos pecar. Nosotros no programamos pecar. El pecado en el cristiano debe ser un accidente. Entonces aparece allí, después de que vas a 100 kilómetros por hora, porque lo permite la vía, y dice allí 100 kilómetros por hora, el Señor nos dio la bendición de poder conocer Cartagena. No lo conocíamos y nos fuimos en carro. Y había partes donde se permitía 100 kilómetros por hora, pero había otra parte donde de pronto decía 70, 60, y había que bajar a la velocidad. Entonces, eso es pensando en evitar que el conductor y los ocupantes del vehículo tengan un accidente mortal. Igualmente, los mandamientos, la ley del Señor es para impedir que nosotros nos lancemos al pecado de tal manera que nuestra vida espiritual se venga al piso. Dice el versículo 15: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. ¿Te das cuenta? En el apóstol Pablo dice él: soy el último de los apóstoles, el último de los mohicanos, el último de los apóstoles. Dice, y no entiendo lo que hago, porque aquello no hago lo que quiero, sino hago precisamente aquello que odio hacer. Pero versículo 16, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena, porque la ley coloca límites
a nuestro comportamiento. La ley nos entrega valores y principios de vida. No mentirás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo ni absolutamente cualquier cosa de tu prójimo. Codicia, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. No seas irrespetuoso con tus padres. Sea agradecido con ellos. Sea obediente. Padres, no exasperen a sus hijos, no los destruyan. Entonces, si te das cuenta, hay unas normas de comportamiento que el Señor nos da por medio de su palabra. Son muchísimas y todas son para nuestro beneficio. Todas ellas son para procurarnos una buena vida, un buen estilo de vida aquí en la tierra, mientras que nos llama su presencia o mientras que viene el tiempo del arrebatamiento. Entonces dentro de nosotros hay esa lucha, porque muchas veces nos encontramos haciendo lo que a Dios no le agrada y nos damos cuenta. Y hay esa lucha allí. Y sigue diciendo allí el versículo 17, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, la naturaleza de pecado que me impulsa a hacer esas cosas. Entonces debo buscar con la ayuda del Señor ser cada día más espiritual. Y entre más espiritual soy, más el carácter de Cristo está hallado en mí y más difícil le queda al enemigo tentarme y llevarme a pecar. Sigue diciendo allí la escritura en el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, en la naturaleza de pecado, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Si ves, el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne, de la naturaleza de pecado, y el deseo de la naturaleza de pecado es contra el deseo del espíritu. Versículo 19. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Esa lucha que hay dentro de nosotros. Pero una vez más quiero reiterar, gracias al Señor está esa lucha en nosotros. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está allí ayudándonos en nuestra debilidad. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Es decir, todavía esa naturaleza de pecado se está allí manifestando. Estoy seguro que no solamente me pasa a mí, que no solo le pasó al apóstol Pablo, que también te pasa a ti. Y después de conocer a Jesús como tu Salvador, ¿cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces me he tenido que humillar y arrodillarme delante de la presencia del Señor, decirle, Padre, perdóname, porque pequé contra ti? Como dice David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mi pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso dice el Señor en la palabra, nos dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Él es fiel. Él conoce nuestra debilidad. Y cuando nosotros desafortunadamente pecamos, aún allí el Señor nos sigue amando y Él sigue permaneciendo fiel. Sigue diciendo la escritura, ya vamos a terminar. Solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios. A nosotros nos gusta vivir en santidad. Perdóname que haga esta comparación. Si un ave, una paloma, un ave, un águila, cae en el fango, inmediatamente el ave va a buscar una fuente de agua para poderse bañar y se sacude y se limpia y se baña, porque la naturaleza de ella no es estar embarrada. Porque si el ave se embarra, el barro se pega a sus plumas y les impide volar, les impide moverse en su elemento que es el aire. Pero si tú ves a un cerdo, ves a un marrano, y el marrano se está revolcando allí en el lodo, se está revolcando allí en el barro, y tú sacas al marranito y lo bañas y bien con un jaboncito perfumado, etcétera, lo pones bien bonito, le pones moñito, te descuidas un momento y cuando volteas a mirar, otra vez el bendito marrano está ya revolcándose en el lodo. Así pasa.
Así pasa con nosotros. Podemos llegar a caer en el lodo, pero la sangre de Jesús de Nazaret nos lava de todo pecado y toda maldad. Y levantaremos alas como las águilas, dice la Escritura, y nos remontaremos a alturas espirituales gracias a la gracia, al perdón y la misericordia del Señor. Pero la naturaleza de pecado no es como el cerdo, se revuelve allí, por más que lo quiera mantener limpio, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de aquel que no conoce a Jesús como su Salvador. Por eso hay una lucha en nosotros. El Espíritu Santo guiándonos hace lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 24, desdichado de mí. Pero 23, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero que en mi debilidad estoy siendo sometido a la ley del pecado, que hay una lucha allí, que hay un espíritu de manipulación, un espíritu de manipulación que me quiere llevar a ver que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerda, lo hemos repetido, desde la óptica de Dios, no desde mi óptica, no desde mi necesidad, no desde mis planes, no desde lo que me propongo conseguir, me propongo buscar, me propongo tener más adelante. No, de ninguna manera. Hay para poder llevar a nuestra voluntad, a someterla a Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros necesitamos, desde la óptica de Dios y no desde la nuestra, ver qué es bueno y qué es malo en nuestra conciencia, y el Señor nos va a ayudar. Los bendigo en este día en el nombre de Jesús de Nazaret, y le pido al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo para hacer lo que es correcto delante de Él. Un buen día para todos y para todas. Oremos. Padre, te bendecimos en este día. Sin duda sabemos, Señor, que vamos a ser tentados, porque cada día tenemos que enfrentar esas tentaciones. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos fortalezcas con tu Santo Espíritu, Señor, para poder someter todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder someter nuestra mente, para poder someter nuestros pensamientos, para poder someter nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad a tu Espíritu Santo. Y que un espíritu de agradecimiento, Señor, un espíritu agradable, hagamos tu voluntad y que tu ley, tu palabra esté en medio de nuestro corazón, avivada por tu Espíritu Santo. Guíanos en este día, en nuestra salida y nuestra entrada, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, el Señor los bendiga de una manera maravillosa y que este sea un día de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, que este sea un día de la gloria de Dios sobre sus vidas y que cuando vayan a descansar en la noche puedan decir, en este día, con la ayuda del Espíritu Santo he logrado vencer toda tentación y toda seducción del enemigo y he podido vivir en santidad. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Buen día.